Muy buenas amigos de la Noche Americana, aquí empezamos con esta nueva sección, estas videocríticas de algunas de las películas que vamos a poder ver en cartelera durante las próximas semanas y meses, y vamos a comenzar con It, un proyecto ya con mucha historia, casi una década desde que se inició ese proyecto de actualización de aquel libro de Stephen King, que ya contó con una versión para televisión, una miniserie que muchos recordamos con nostalgia por el personaje de Pennywise, el payaso que interpretaba Tim Curry, y que bueno, después de muchos dimes y diretes, después de mucha negociación infructuosa, proyectos que empezaban y que no terminaban de arrancar, o algunos que se inflaban por temas de presupuesto, hasta que por fin ha podido sacar adelante esta aventura terrorífica bajo la dirección de Andy Muschietti, director al que conocimos hace 3-4 años con una película llamada Mamá, basada en un cortometraje con el que consiguió llamar la atención de mucha gente, entre ellos nada menos que la de Guillermo del Toro, que decidió apostar por él y producir esta primera película, que contó con Jessica Chastain como principal protagonista y también con la participación de Javier Botet, a quien ha rescatado para It, para hacer un pequeño papelito. La historia que nos cuenta It vendría a ser un poco así, grosso modo, para que os hagáis una idea, una primera impresión más o menos sencilla. Imaginaos una especie de Cuenta conmigo o Los Goonies en versión adulta. Tenemos una historia en un pueblo de Maine, el pueblo de Derry, donde están sucediendo misteriosas desapariciones de niños por todas partes, sin relación aparente entre sí, y sin que tampoco haya ningún sospechoso ni nada que ayude a la policía a poder hacer frente a este mal. En estas conocemos a un grupo de niños llamados los perdedores o los losers en su versión original, que descubren la presencia de este payaso, de Pennywise, y deciden hacerle frente para poder salvar sus vidas y la de todo el pueblo. La película, como decía, juega mucho con lo que son el tono aventurero y de terror. Por eso da ahí la comparación de películas como Los Goonies. Al final es un grupo de niños que deciden, al margen de los adultos, hacer frente a sus propios miedos y vencer la amenaza que le va persiguiendo. La película, como decía, juega mucho con el tono de aventura y también con el terror, sin ser una película que digamos de verdaderos sustos. Es sobre todo un título que busca crear esa atmósfera, busca crear un cierto malestar y desasosiego en el espectador, no solo por las secuencias de terror puro y duro cuando tenemos al payaso Pennywise, sino también por todos esos terrores más cotidianos y los que realmente dan auténtico miedo a las personas, como puede ser conceptos como el bullying, conceptos también como los abusos a menores, las violaciones de familiares y demás. Tenemos ahí esas dos capas de terror: el terror más cotidiano, el que nos puede afectar a todos nosotros, con el que nos empatizamos mucho más, y el terror más efectista, más de género, que, como decía, sin ser una película de susto al uso, sí tiene 3-4 momentos en los que no es difícil mirar a la sala y ver cómo gente va dando saltos en determinados momentos. En ese sentido, hay dos escenas, sin hacer demasiado spoiler, que son a nivel gráfico muy potentes. Una tiene que ver con unas diapositivas y otra tiene que ver con un cuarto de baño, cuando uno de los personajes huye precisamente de su padre, haciendo referencia a este terror más cotidiano. A nivel de efectos está muy bien llevada. Andy Muschietti sabe hacer frente muy bien a las limitaciones que ha tenido, limitaciones entre comillas, sin una película de gran estudio. Pero, como decíamos antes, todos estos problemas que hubo previos a la fase de producción hizo que el presupuesto final se limitara bastante, pero bueno, no es algo que se note en exceso. Al contrario, sabe hacer de esas limitaciones una virtud y construye muy bien toda esa atmósfera, todo ese aroma de terror, haciendo muchos guiños a los 80 y a cómo se vivía en aquel momento. Por poner una nota negativa, entre comillas, quizá la podríamos encontrar en lo que es el terreno de la música, en la banda sonora, siendo muy potente y muy bien llevada a cabo. Sabe crear tensión, es muy atractiva a nivel sonoro. El problema que tiene quizás es que sirve sobre todo como acompañamiento musical, como una especie de hilo musical continuo que va acompañando todas las escenas, lo que hace que el impacto en las secuencias más terroríficas se pierda, porque te va adelantando un poquito
ese terror que se avecina. Estos son gustos puramente personales, es una cuestión totalmente subjetiva, pero yo personalmente valoro mucho más este terror contemporáneo que usa la música desde un punto de vista un poco más secundario, más complementario. No acompaña tanto durante toda la película, sino que sirve para potenciar algunos momentos. Y aquí, siguiendo un poco esa lógica y esa dinámica del cine más ochentero, la música está ahí acompañando en todo momento y, como digo, se pierde un poquito sin por ello desmerecer para nada lo que es la propuesta. También destacar sobre todo este reparto infantil. Muschietti ya demostró en su momento que se le daba muy bien trabajar con niños, con aquellas dos hermanas pequeñas en Mamá, y aquí vuelvo a repetir con este grupo de 5 o 6 chavales. Tenemos también a Bill Skarsgård, que hace un Pennywise que al principio generaba algunas dudas, pero que la sabe solventar con mucho acierto. Entre los niños, sobre todo, a mí me llama mucho la atención la dinámica que se crea entre los personajes de Bill y de Beverly, que son un poco así, por así decirlo, los líderes de este pequeño grupo. Y en cuanto al nivel de adaptación, que seguro que muchos estéis pensando, bueno, se habrá acercado, se habrá intentado alejar más o menos de la propuesta original. Se mantiene muy fiel a lo que es la novela, hace una adaptación bastante correcta. Hay cosas que obviamente no pueden estar en la película y tienen que solventarlo de algunas maneras, pero los grandes hitos de la película están todos ahí. Alguna escena un poco más polémica ha salido obviamente por cómo transcurre la película, no se podía meter de esa forma en la historia, y cosas que a lo mejor no están metidas sí aparecen como que pequeños guiños o de Pascua, lo que hace que los fans de la novela y de Stephen King salgan bastante satisfechos tanto por el nivel de adaptación como por las cosas que nos han incluido, la forma en que están ahí más o menos metidas en una segunda lectura, en una capa más profunda, para esos pequeños homenajes y guiños al espectador mucho más veterano y versado en los mundos de Stephen King. Sin duda, una de las apuestas de la temporada, uno de los títulos más terroríficos y un ejemplo de cómo una película de estudio puede funcionar muy bien dentro del género de terror. Aquí abajo todos flotamos. He visto algo. Era un payaso. Yo también lo he visto. Mirad. Todo está conectado a través de las alcantarillas. Ahí es donde vive. ¿Qué pasa? No lo sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Apágalo! ¡Es horrible! ¡Ah! Bill, ven conmigo. Tú también flotarás. Georgie. También flotarás, también flotarás, también flotarás, también flotarás.